Dios le bendiga a todos nuevamente. Te invito a ver esta predicación hasta el final, que tiene como mensaje la profecía de Zacarías. Y la envidia todavía existe en muchos corazones. Y la envidia causa muchos problemas, muchas injusticias, muchos maltratos, calumnias y chismes. Y todo por la envidia. Personas maltratadas y pisoteadas por alguien que fue motivado por la maliciosa envidia. Pero qué alegría que Elizabeth, Dios le hace un milagro. La anciana estéril, la anciana solitaria, la anciana que se sentía deshonrada y afrentada porque nunca había concebido, ahora Dios milagrosamente le responde. Ahora el Dios del cielo le ayuda, le consuela. Pero los que estaban ahí en su entorno se alegran. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Alabado sea Dios. Y así como hay gente que se alegra y se goza cuando Dios te bendice, cuando Dios te sana, cuando Dios te cambia, cuando Dios te prospera, hay otros que van a retorcerse de cólera y de ira y de envidia. Poncio Pilato sabía que a Jesús lo estaban acusando y pidiendo que le maten una muerte horrenda por envidia. Sabía que era por envidia, una envidia religiosa, una envidia de los líderes religiosos que veían eclipsado su liderazgo en medio del pueblo, porque todo el pueblo hablaba de Jesús, todo el pueblo se gozaba con Jesús, todo el pueblo decía: ese es un hombre sabio, está lleno del poder de Dios, es un verdadero profeta, él es el Mesías. Y ellos no soportaban eso. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. El octavo día, el día 8 de nacido, bebito, pequeñito, Juancito, hijo de Elizabeth. Pero ellos habían sido instruidos por Dios que aún a los bebitos hay que vincularlos al Señor. Ya de los 8 días de nacidos se les llevaba a los niños al templo para ser circuncidados. Y esos niños crecían y ellos notaban que eran circuncidados, porque la circuncisión era una marca en el cuerpo. Y eso les hacía entender que ellos habían sido escogidos y separados para Dios, que tenían un compromiso para Dios. Y los padres le decían: tú eres circuncidado desde que eras un bebé de 8 días de nacido. Y entonces ellos sabían que tenían un compromiso con Dios. Y qué bueno es que los padres canalicen que sus hijos se sientan comprometidos con el Señor, que entiendan que ellos tienen un deber para con Dios, que Dios les ha escogido, Dios les ha llamado. Usted tiene que decirle a sus hijos: tú no eres producto de la casualidad ni de la evolución. Dios te formó en el vientre y Dios tiene un plan con tu vida, y Dios te llamó para que le sirvas, y le obedezcas cada día de tu existencia en esta tierra. Pero qué tristeza que haya padres que no les interesa eso. Dicen: no, pero es un bebito, él ni cuenta se da, ¿para qué lo voy a llevar al templo? ¿Para qué le voy a vincular con las cosas de Dios? No voy a hacer que el viento le haga daño, que el calor. Pero eso no es así. Jesús dijo: dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Entonces, yo le pregunto: ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde está su familia? Pero Elizabeth y Juan eran obedientes. Elizabeth y Zacarías, para llevar a Juan
practicar la circuncisión. Y dice acá, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Toda la familia, los vecinos, le decían a ese bebito de 8 días de nacido, Zacarías, Zacarías. ¿Y por qué le decían Zacarías? Porque su papá se llamaba Zacarías. Ellos decían, de seguro le han puesto el nombre del papá, Zacarías. Zacarías papá y Zacarías hijo. Aleluya. Pero respondiendo su madre le dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Elizabeth dice, no le llamen Zacarías, su nombre va a ser Juan, porque Dios le puso ese nombre, Juan. El nombre será Juan. Y aunque la familia y los vecinos presionaban, no, pero la costumbre es que le ponga Zacarías, la madre dijo, no, su nombre es Juan. Y qué bueno que haya mujeres valientes que sepan decir no cuando es no. Qué bueno que haya hombres valientes que digan no cuando es no. Pero qué tristeza cuando hay personas que saben que eso no es correcto, que eso no es agradable a los ojos de Dios, pero no dicen nada para evitar afectar a alguien o contradecir a alguien o desagradar a alguien. Pero quiero decirle que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque quien te da la vida no es el hombre, es Dios. Quien te da la ropa no es el hombre, es Dios. Quien te da el alimento no es el hombre, es Dios. No es tu jefecito ni tu jefezazo, es Dios que te da todo lo que tú tienes. Y hay quienes dicen sí cuando saben que eso no es correcto, cuando saben que eso a Dios no le agrada, cuando saben que Dios ha dicho otra cosa, pero dicen, no, es que yo no puedo contradecir, yo no puedo. Por eso que los cobardes no entran al reino de los cielos. No, es que uno tiene que ser sabio. ¿Cómo voy a contradecirle a la familia? Voy a contradecirle a los vecinos, a los parientes, a los amigos. No, que se llame Zacarías. Pero Dios dijo, no, su nombre es Juan. Usted puede decir, pero es igual Zacarías, Juan, Marcos, Arturo. Pero no es eso. Es la desobediencia a Dios lo que es grave. Puede ser algo muy sencillo, pero si Dios lo está mandando, a Dios se le obedece. A Dios no se le refuta, a Dios no se le discute, a Dios no se le contradice. Lo que diga Dios, aunque parezca sencillo, un mandamiento sencillo, una indicación sencilla, a Dios se le obedece. Aunque le digan que usted es radical, aunque le digan intransigente, pero Dios dice, tú eres obediente. Porque los hijos de Dios siempre tienen que ser obedientes y cumpliendo todo lo que Dios dice. Porque a Dios no se le obedece al 60%, ni al 70%, ni al 80%, ni al 90%, ni al 99%. A Dios se le obedece al 100%. Aleluya. Pero hay mucha gente títere que se dejan manipular por el entorno, por la presión social o por la presión religiosa, porque son títeres. Y un títere no agrada a Dios. Un hijo de Dios tiene convicciones, tiene firmeza, tiene una personalidad cristiana bien definida, que no se la cambia ningún hombre, ni ningún líder, ni ninguna religión, ni ninguna ideología. Qué bueno que esta mujer fue valiente y dijo, no, no es así.
No es así. Porque hay momentos en la vida que uno tiene que decir no. No. Pero hay quienes siempre van a decir sí. Siempre van a decir sí. Dicen no, para no tener problemas, para llevarme bien con todo. Sí, y sí, y sí, y sí. Siga diciendo sí. Pero Dios dirá, tú no me eres fiel. Tú prefieres agradar a la gente que agradarme a mí. Pero el que es fiel con Dios, el que dice aunque todos estén en mi contra, pero a mí Dios me dijo esto así, la palabra dice así, Dios estará contigo. Y tu nombre será Antipas, que significa uno contra todos. Alabado sea el Señor. Entonces preguntaron por señas a su padre Zacarías, cómo le quería llamar al niño. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Zacarías no podía hablar. Zacarías no podía hablar. Este hombre justo no podía hablar. Se había vuelto mudo. ¿Y sabe por qué se había vuelto mudo? Porque cuando Dios le habla, cuando Dios le da un mensaje milagroso y maravilloso, él dudó. Él se mostró incrédulo en ese instante. Un hombre de fe, un hombre de confianza en Dios. Pero en un momento determinado, él se mostró incrédulo. Y eso a Dios le desagradó mucho. Y Dios lo azota y lo vuelve mudo por un tiempo determinado. Alabado sea Dios. Entonces Zacarías no podía hablar, pero sí podía escribir. Y Zacarías reafirma lo que su esposa valiente está diciendo. Zacarías dice, es verdad, su nombre es Juan, porque así Dios nos lo ha mandado. Alabado sea el Señor. Dice que al momento que él hace eso, de honrar lo que Dios le había dicho, en ese momento, ese Dios que estaba medio disgustado con Zacarías, se alegra, se goza. Y dice, Zacarías, ya pasaste tu disciplina. Y en ese instante, ¡blum!, lo sanó. Y el mudo comenzó a hablar. Comenzó a hablar de nuevo, recupera el habla. Dios le sana en ese momento. Y vea usted cómo Dios le sana dependiendo de su obediencia. Porque a veces Dios no sana porque uno no obedece. No obedece. Y Dios dice, si me obedece, yo le sano. Pero si no me obedece, yo no le voy a responder. No le voy a ayudar. Pero si me obedece, yo le sano, yo le toco, yo obro. Y Zacarías era un hijo de Dios, era un hombre de Dios, era un sacerdote de Dios, que había visto un ángel de Dios, el padre de Juan Bautista. Pero Dios no tiene engreídos. Sea quien sea que se porta mal en un momento determinado, Dios actúa. A veces Dios solamente nos habla de una manera dulce y amorosa para que uno reaccione. Pero Dios dice, no, este no entiende, voy a hablarle más fuerte. Y Dios habla más fuerte, pero no entiende. Entonces Dios dice, bueno, este es lo que quiere el látigo. ¡Fla! La Biblia dice, he aquí bienaventurado el varón a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, pero Él la vendará. Sus manos hieren, pero Él cura. Pero en ese momento Zacarías honró al Señor, aunque toda la presión familiar le decían otra cosa. Digo, no, Juan es su nombre. Y Dios se agradó, dijo, eso es lo que me gusta.
que me honres. Pero ¿cuántos creyentes hay que por agradar a la familia, que por agradar a su hijo el endiosado, que por agradar a la hija la endiosada, que por agradar a la pareja matrimonial, al novio, al enamorado, por agradar al jefe, al amigo, al paisano, por agradar a alguien, desagradan a Dios? Pero Juan ya había aprendido la lección. A Dios se le respeta. A Dios siempre, óigalo bien, a Dios siempre se le obedece. Porque la salud de nuestro cuerpo no depende del hombre, depende de Dios. Aunque usted esté bajo el control de los superdoctores, si Dios se desagrada, ¡fra!, se acabó tu salud. Pero si Dios se agrada de ti, en este momento Dios te sana. ¿Usted cree o no cree en Dios? ¿Usted cree que el que le ha dado la vida se llama Dios? ¿Usted cree que el que le da el pan de cada día se llama Dios? Entonces honre a Dios, no a los hombres. Pero luego de la disciplina del Señor, porque Juan tuvo un tiempito mudo, el Señor lo había disciplinado, pero lo primero que dijo es: bendito sea el Señor. Porque hay algunos que están bajo la disciplina de Dios, o ya pasaron el azote de Dios, pero ¿qué es lo que sucede? Su corazón está dañado, su corazón está amargado. Hay personas que dicen: yo ya no creo en Dios porque yo le pedí que sane a mi hijo y no lo sanó, porque yo le pedí que le dé salud a mi padre y mi padre murió, porque algo duro pasó en su vida, o porque Dios le reprendió y le azotó. Y usted, en lugar de estar agradecido y decir: Señor, yo me merecía ese azote, porque Dios azota. Usted desagrada a Dios. Usted puede justificarse ante la gente y poner 1000 argumentos, porque para eso eres experto. Pero Dios dice: a mí tú no me palabreas. Tú me has desobedecido. Tú me has desagradado, y vas a aprender. Porque Él es papá Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice: el padre que ama disciplina a sus hijos. Pero qué bueno que durante y después de la disciplina de Dios uno no está resentido. No, que Dios ha sido muy duro conmigo, que Dios ha sido muy cruel conmigo, que Dios no se ponga a protestar. Pero cuando a nosotros nos viene un azote de Dios, uno tiene que examinarse y decir: Dios mío, ¿en qué te he desagradado? Y que nunca se le meta a usted un espíritu de reclamarle a Dios y de querer decirle a Dios que Él es malo, que Él no tiene amor, porque Dios sabe lo que hace. Pero qué bueno que Zacarías, cuando Dios lo azota y lo deja mudo, Zacarías no se envenena, Zacarías no se le amarga el alma, Zacarías en su corazón seguía bendiciendo a Dios. Porque uno tiene que bendecir a Dios en las buenas y en las malas. Cuando Dios nos acaricia y cuando Dios nos premia, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando Dios nos azota y nos reprende, también hay que decirle: gloria a Dios, gracias Señor. Porque lo peor que usted puede hacer es renegar contra Dios y hasta decirle: mátame ya. Pero qué bueno que Zacarías en su corazón bendecía a Dios, y en ese momento Dios le sana. Por eso, ahí donde está, bendice al Señor en medio de tu prueba, en medio de tu prueba, en medio de tu azote, en medio de tu corrección. El enemigo te mete en la cabeza: Dios ha sido muy duro contigo.
Dios ha sido muy duro contigo. Dios ha sido muy fuerte contigo. Dios te ha quitado algo tan valioso. Dios ha sido muy duro, es verdad. Tú te equivocaste, fallaste, pero Dios ha sido muy duro contigo. No le permite ese pensamiento que esté en su cabeza. Comience a adorar a Dios y diga con su boca y en su corazón: Dios es bueno, Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Capítulo 1, versículo 13 del libro de Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ve usted que antes de que Elizabeth salga embarazada, Dios le dijo: vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Y óigalo bien, a Dios se le obedece. No, que eso no, esos son detalles que a Dios no le interesa. A Dios siempre se le obedece. Y el ángel le dice a Zacarías: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Vea cómo Dios conoce el futuro. Cuando tu esposa dé a luz, los vecinos, los parientes, todos se van a alegrar. Habrá mucho regocijo, porque este bebé, cuando crezca, será grande delante de Dios. Dios conoce el futuro. Dios conoce los corazones. Y Dios le sigue declarando el futuro del hijo que iba a tener Zacarías. Aleluya. Y le dice: ese bebé no beberá vino ni sidra nunca, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, estando todavía en el vientre de su madre. ¿Ve cómo Dios sabe todo? ¿Ve cómo Dios declara todo? Y lo que Dios dice es firme. Lo que Dios muestra es verdadero. Dios no dice lo que podría ocurrir. Dios habla lo que va a ocurrir. Dios declara lo que va a suceder, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y le sigue declarando el futuro de ese bebé. Y hará que muchos de los hijos de Israel, de los judíos, se conviertan al Señor, Dios de ellos. Tu hijo va a ser un predicador. Y mucha gente que no tiene a Dios y que está perdida y corrompida, van a cambiar, se van a convertir, van a volverse hijos de Dios genuinos. Yo tengo un ministerio para tu hijo. Y le sigue diciendo: e irá delante de él con el espíritu y el poder que tenía el profeta Elías, así como yo respaldé a Elías de una manera sobrenatural y gloriosa. Yo lo voy a respaldar, lo voy a llenar de mi poder, de mi presencia, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para prepararle al Señor Jesucristo un pueblo bien dispuesto a servir a Dios. Le está diciendo: antes que venga el Mesías príncipe, antes que venga el Salvador Jesús de Nazaret, yo voy a levantar el ministerio de tu hijo, y él va a predicar mi palabra, y va a ser el que va a abrir el camino inicial, preparando la venida del Salvador. Y habrá reconciliaciones, y habrá transformaciones. La gente va a cambiar. Aleluya. Gloria al Señor. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada, es también vieja. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Pero ahora vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla, porque no creíste mis palabras,
las cuales se cumplirán en su debido tiempo en el futuro. Por eso les digo, cuando Dios habla, hay que tener cuidado. Hay quienes a veces, mientras el predicador habla, que no está hablando él, está hablando el Espíritu de Dios a través de él. En su corazón están refutando. En su corazón dice: no, eso no es así, eso es mentira. No, que es muy duro, que no. Y no están pecando contra el predicador, están pecando contra el Dios que envió a ese predicador a darte esa buena noticia. Porque todo lo que Dios habla es bueno. Porque toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios sale todo lo bueno. Y este ángel Gabriel le va a dar a Zacarías el mensaje más hermoso de su vida: que su anciana esposa va a salir embarazada, que él iba a tener su primer hijo y que iba a ser un hombre de Dios extraordinario. Y Zacarías se mire y dice: pero yo ya no puedo, mi esposa tampoco. ¿Y a usted qué le importa? Dios sabe lo que hace y cuándo lo hace y cómo lo hace. Hay quienes dicen, pero es que me han dicho que Dios me puede sanar de cáncer, pero yo tengo tumores por todo el cuerpo. Y yo no creo que eso se pueda, porque yo he analizado. Pero a ti no te importa cómo Dios hará las cosas. Lo que debe de interesarte es que Dios te va a sanar ahora. Él sabe cómo va a hacer las cosas. Él sabe cómo abre camino en medio del mar. Él saca agua de la roca. Él camina sobre las aguas. Él resucita a un muerto podrido de varios días. Él le pone ojos al que le han sacado los ojos. Él le pone riñones al que le han sacado los riñones. Él pone cerebro nuevo porque Él es Dios. Óigalo bien, Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Para Él no existe lo imposible. Para Dios todo es posible. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti? Que te va a sanar, que te va a ayudar, que te va a bendecir, que te va a prosperar, que no temas a nadie, que Él está contigo, que no te va a dejar jamás, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que quiere usar tu vida, pero tú no lo crees? Por eso que la buena noticia no te alegra, la buena noticia no te contenta, pero el que está a tu lado sí se alegra, sí se contenta, porque sí la cree. Y para el que cree, todo le es posible. Pero el que no crea la palabra siempre anda amargado, siempre anda quejándose, siempre anda analizando y sacando cálculo a lo que no tienen que sacarle cálculo. Usted solo debe de oír el mensaje de Dios y decir amén y creerlo y disfrutarlo y proclamarlo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y como él no creyó a la revelación ni al mensaje, Dios lo azota y lo deja mudo. Aleluya. Regresamos al capítulo 1, versículo 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que la oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Cuando la gente vio que Dios lo sanó al mudo,
cuando la gente vio que la anciana dio a luz, cuando la gente oyó el mensaje profético de Zacarías concerniente al niño, todos decían: ¿y quién será este niño? ¿Quién será este niño en el futuro? Porque quiero decirle que los propósitos de Dios no solamente son con los adultos. Dios tiene propósitos con los niños. Dios tiene propósitos aún con los lactantes. Dios tiene propósitos aún con los que no han nacido y están en el vientre. Por eso que Dios abomina el aborto. Dios repudia el aborto. Pero vea cómo Dios llenó con el Espíritu Santo a Juan Bautista cuando aún no había nacido. Es decir, que Dios lo estaba preparando para el ministerio futuro y aún no había nacido. Que cuando María viaja a la montaña donde vivía Elizabeth y Zacarías y se saludan, cuando escucha el saludo Elizabeth de María, un saludo lleno de amor, lleno de sinceridad, lleno de la presencia de Dios, Elizabeth sintió algo. Porque cuando habla una persona que está llena del Espíritu de Dios, el corazón de los sedientos siente algo. El corazón del pueblo de Dios siente algo. Cuando usted tiene acercamiento con las personas que tienen la presencia de Dios, usted lo percibe. Usted lo siente. Elizabeth era una mujer santa. María era una mujer santa. Y cuando se saludaron, era un saludo lleno de sinceridad. Era un saludo lleno de amor, lleno de bondad, lleno de humildad. Y eso es lo que a Dios le agrada. Porque toda la teología se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. De nada vale estar todo el día orando y todo el día leyendo teología y todo el día ayunando y todo el día vigilando y clamando si nosotros tenemos rencor en el corazón, si tenemos celo y envidia e hipocresía. Pero cuando Dios vio ese amor sincero, honesto, transparente entre María y Elizabeth, Dios se goza y las bendice. Y Dios desciende con poder y la llena a Elizabeth del Espíritu Santo. Y Juan, que estaba dentro del vientre, cuando escucha el saludo ungido de María, hasta el feto percibe. Porque un hijo de Dios cuando saluda se siente. Pero cuando un tibio saluda también se siente. Y cuando un muerto saluda también se siente. Cuando un tibio canta se siente. Cuando un fervoroso canta se siente. Cuando un muerto canta se siente. Y el feto percibió, hermano, la presencia de Dios en ese saludo. Porque dentro de la barriga de María estaba Jesús de Nazaret. Y el feto fue lleno del Espíritu Santo. Eso es para que vea cómo Dios tiene planes, proyectos. Tiene el camino trazado de sus hijos. Porque uno no nació por nacer ni para nada. Dios nos hizo nacer con un propósito. Y ese propósito siempre es bueno. Y siempre es maravilloso. Dios le dice a Zacarías: yo tengo un plan con tu hijo. Tú no tienes hijo, pero lo vas a tener. Y tu hijo va a ser un profeta de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y esos propósitos de Dios, si uno se mantiene en la línea, sin contaminarse y sin podrirse, el Señor lo va a respaldar. Y habrá obstáculos, y habrá oposición, y habrá barrera, pero Dios nunca va a permitir que tus enemigos se enseñoreen de ti para pulverizarte. Podrán levantarse contra ti, podrán atacarte a ti, podrán golpearte, podrán encarcelarte, pero finalmente el plan de Dios con tu vida se va a llevar a cabo. Y cuando llegue el momento, el Señor va a pulverizar todo lo que se oponga.
Por eso la Biblia dice: ninguna arma forjada, diseñada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted no puede decir que el propósito de Dios para con su vida fue destruido por una envidiosa, y fue destruido por un perseguidor, y fue destruido por un malvado. Porque los propósitos de Dios no hay quien lo destruya. Los planes de Dios no hay quien lo destruya. Lo que Dios ha determinado, eso será. Su brazo extendido, ¿quién lo hará retroceder? Su palabra, ¿quién la hará incumplir? La palabra de Dios se cumplirá. Gústele al diablo o no le guste. Grite quien grite y salte quien salte. La palabra de Dios se va a cumplir. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, ha dicho el Señor. Dios tenía un plan con Juan. Dios estaba canalizando ese plan con Juan. Aleluya. Y dice el versículo 66 del capítulo 1. La gente decía: ¿quién será este niño? ¿Quién será este niño cuando crezca? Cuando madure, en el futuro. Y la mano del Señor estaba con él. ¿Con quién? Con el niño. ¿Que hay niños que tienen a Dios? Sí. ¿Niños que tienen la protección de Dios? Sí. Hay niños que el mismo Dios está a su lado. Y es un niño, es una niña, es un lactante, y Dios está ahí. Ahí está el Señor. Siendo aún un niño, Dios está con él. Hermano, ¿quién podrá destruir? ¿Quién podrá destruir a una persona, a un niño, que Dios está con él? ¿Quién podrá enseñorearse de alguien que Dios está con él? ¿Sabe cuál es el secreto del éxito? Tener a Dios. Tener a Dios en nuestra vida. Porque en esta vida hay muchos adversarios. Hay muchos malvados, falsos, y que se disfrazan, y hasta se disfrazan muy bien, que nos engañan a todos, pero a Dios no hay quien lo engañe. Y hay gente que se te acerca y te da beso, y te abraza y te elogia, y que se muestra tu amigo, pero su intención es destructiva. Y hay quienes han diseñado planes destructivos para destruir a un hombre de Dios, para desaparecer a una mujer de Dios. Pero si ese hombre es de Dios, si esa mujer es de Dios, hay un Dios que lo respalda, hay un Dios que lo defiende, hay un Dios que va a pelear por él. Aunque ya todo esté listo, que aunque diga ya gané, Dios cambia las cosas en un segundo. Hay gente que es muy astuta, es muy hábil. Hay gente que se preparan, hacen sus estrategias para derribar a un hombre de Dios. Pero Dios nunca llega tarde. Satanás nunca ha madrugado a Dios. Dios siempre está antes. Antes que el enemigo haga su obra, ya Dios hizo su obra. Por eso no le tenga miedo a los traidores. No le tenga miedo a los falsos, a los Pilatos. No le tenga miedo a los Tobías, ni a los Zambalat. No le tenga miedo a los Judas. No le tenga miedo, porque Dios está contigo. Y dile al Dios que está contigo: yo creo que ha llegado la hora que tienes que pelear por mi causa. Porque la Biblia dice, y eso es una promesa de Dios: y pelearán contra ti, dice Dios, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para ayudarte y para defenderte. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será protegido, ayudado, levantado.
La palabra de Dios es inquebrantable, y la palabra de Dios dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Zacarías recupera la salud en el habla, y en ese momento fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, porque para profetizar hay que estar lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no llena al que no está santo. El Espíritu Santo llena a los que viven en santidad, los que andan en santidad, los que visten con santidad, los que hablan con santidad, los que miran con santidad, los que oyen con santidad, los que actúan con santidad. Pero no, Dios no puede llenarle su espíritu al que es mentiroso. Por eso que usted ve a gente que tiene cargo, pueden tener cargo aún de reverendo, de sacerdote, pero no tienen la presencia de Dios, no tienen el Espíritu de Dios. Se le ven momificados, se le ve seco, y aunque quieren aparentar que hay vida, hay muerte. ¿Y por qué está muerto? Porque nadie se muere por bueno. Nadie se muere espiritualmente por bueno, por honesto, por sincero, por consagrado. Quizás en el pasado sí fueron fieles, fueron honestos, fueron consagrados, fueron justos, fueron rectos, pero hicieron cosas quizás para agradar a los hombres, pero desagradaron a Dios y contristaron al Espíritu Santo. Y algunos hasta han afrentado al Espíritu de gracia. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y usted ve que tiene el cargo de diácono, de diaconisa, de pastor, de líder. Tienen los cargos y tienen los rangos, y tiene el porte, y tiene el reconocimiento, y tiene la jerarquía, pero han perdido la gloria de Dios, han perdido el Espíritu de Dios, han perdido la llenura de Dios. Y ese cargo le va a durar poco tiempo, porque Satanás no es tonto. Satanás sabe quién tiene defensa y respaldo de Dios y quién no lo tiene. Y al que no tiene el respaldo y la defensa de Dios, Satanás se le va a lanzar como una bestia para triturarlo. Pero el que tiene la presencia y el respaldo de Dios, aunque no tenga ningún cargo, que es un sencillo creyente, no hay diablo ni demonio que lo pueda derribar. Alabado sea el Señor. Qué lástima que usted mantenga el cargo, pero ha perdido a aquel que da su gloria, aquel que da el poder de lo alto, aquel que da la presencia de Dios. ¿Y de qué vale el cargo? Hay quienes aman, codician por el cargo. ¿Cómo les encanta el cargo? ¿Cómo ambicionan los cargos? ¿Cómo son capaces de pisotear a quien sea, de mentir, de salir a favor del culpable y en contra del inocente, y hacerse el ciego, hacerse el mudo, hacerse el sordo cuando está viendo una injusticia horrenda? Pero se hacen los tontos porque no quiere perder el cargo. Qué lástima. Quizás el cargo no lo pierda, pero perderás a Dios. Y el día que pierdas a Dios, pronto perderás todo. Porque el que honra a Dios, Dios le honra. Pero el que no honra a Dios, Dios no lo honrará. Dios lo vomitará de su boca. Tenga cuidado con desagradar a Dios por cuidar su cargo, por mantener su cargo. Y usted habla mentira y se presta para la mentira, y se presta para la injusticia, y se presta para el abuso.
Porque hay un Dios que está mirando eso. Hay un Dios que está observando eso. Y Dios no puede mantener su presencia con alguien que le hace daño a su prójimo. La Biblia dice que nadie engañe ni agravie en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de eso. La Biblia dice: hay de aquel que es de tropiezo para que uno de mis pequeños caiga. Mejor le fuera que le amarren una piedra de molino gigante que hacer caer a alguno de mis hijos. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y hay quienes se creen muy inteligentes, muy sagaces, muy calculadores, usando de mentira, de coima, de engaño, de trampa. Así no se hace la obra de Dios. La obra de Dios es una obra dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios nunca usa estrategias sucias, negras, maliciosas, coimeras, tramposas. Esa no es la obra de Dios. Esa es la obra de los hombres. Y la obra de los hombres se cae. Pero la obra de Dios no hay quien la pueda derribar. No hay quien la pueda destruir. Dios no pierde, hermano. Dios no pierde. A veces parece que los malos han ganado, que los malos se han enseñoreado, que ya todo está perdido. Pero esos malos usted lo va a ver con sus ojos, como el viento se los va a llevar. Porque el dueño de la obra de Dios se llama Dios. Y la iglesia de Cristo nunca se ha quedado sin pastor, porque el pastor de la iglesia es Jesucristo. No es el reverendo tal, ni el evangelista tal, ni el maestro tal, ni el teólogo tal. Es Jesucristo de Nazaret. Él es quien pelea por su obra. Él es quien defiende a su obra. Él es quien va a enfrentar a los lobos. Y como dice la palabra, porque la palabra lo dice, Dios lo dice, y le habla a los líderes que no hicieron justicia cuando debieron hacer justicia, que no defendieron al desvalido y dejaron al corderito abandonado, a la perniquebrada ahí aislada. ¿Sabe lo que dice Dios? Yo me levantaré, porque Dios se va a levantar con poder. Alabado sea Dios, hermano. Alabado sea Dios, hermano. Alabado sea Dios, hermano. Abba, Sama, Kaya, Laya. Alabado sea Dios. Pero óigalo bien, el dueño de esta obra es Dios. El dueño de esta obra es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con mentira no se hace la obra de Dios. Con calumnia no se hace la obra de Dios. Con injusticia no se hace la obra de Dios. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Ya no era él, ahora es Dios hablando por su boca. Porque Zacarías era un vaso de honra. ¿Sabe por qué no hay profecía? ¿Sabe por qué la profecía está escaseando? Porque Dios no ve vasos de honra. Y a veces uno dice, tantos predicadores y tantos líderes, pero ya no hay profecía. Porque Dios dice, no me agradan. Y aunque lo que digo es fuerte, pero Dios no falla. Dios quiere que se manifiesten su presencia y sus dones. La Biblia dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero ¿por qué no lo hay? Porque Dios no ve vasos limpios. O porque la gente se siente cohibida a que el Espíritu tome control de su vida. Y todo se ha vuelto mecánico. Todo se ha vuelto artificial. Todo se ha vuelto humano. Ya no se le deja al Espíritu Santo tomar el control. Pero cuando uno le da lugar al Espíritu de Dios y le da lugar a la presencia de Dios y a la palabra de Dios, Dios toma el control. Y cuando Dios toma el control, Dios obra de una manera gloriosísima. Porque su palabra dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán.
¿Y qué tenemos que hacer para que la profecía fluya? Tenemos que limpiar los vasos. Pastor, ¿y quiénes son los vasos? Los vasos somos nosotros. Tú eres un vaso, yo soy un vaso. Dios quiere usar vaso. Y Zacarías en ese momento era un vaso limpio, era un vaso de honra. Y ahora Dios toma su boca, Dios toma sus labios. Aleluya. ¿Sabe qué? El pueblo de Dios necesita la palabra de Dios, porque el pueblo quiere voz de Dios y no de hombre. Porque la voz de hombre no llena el alma, la voz de hombre no llena el corazón, la voz del hombre no echa fuera las obras del diablo. Pero cuando Dios habla, los enfermos se sanan, los endemoniados son libertados, los afligidos se llenan de gozo. Bien lo dijo Jesús cuando Él inicia su ministerio. El mismo Jesús, que era perfecto, la segunda persona de la divinidad, Él vivió una vida de dependencia del Espíritu Santo. Y cuando Él inicia su ministerio, fue cuando el Espíritu vino sobre Él en el Jordán. Porque los cielos se abrieron y el Espíritu en forma corporal como paloma descendió sobre Él y permaneció sobre Él. Y Dios le dice a Juan Bautista: sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo y que permanece en Él, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en el Jordán. Y cuando Él entra en la sinagoga, Él abrió las escrituras y leyó una palabra profética que hablaba de Él, que hablaba de que Él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y Jesús le lee ahí a todos los que estaban ahí y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los presos y a anunciar el año del refrigerio del Señor. Y ese día el Señor Jesucristo dijo: hoy se ha cumplido esta palabra profética delante de sus oídos. Todos quedaron impresionados, paralizados. Lo que Jesús estaba diciendo es: yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el Mesías Rey, el Mesías Príncipe. Hoy se ha cumplido la palabra. Jesús le dijo a los discípulos: no temáis por qué o cómo hablaréis, porque en aquella hora no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de mi Padre que hablará a través de vuestra boca. Hay teólogos mentirosos que dicen que ya Dios no habla, que solo dejó la Biblia, que Dios ya no habla. Pero yo no sé qué teólogo es ese que tiene un Dios mudo. Pero el Dios de la Biblia no es un Dios mudo. El Dios de la Biblia no es un Dios ciego. El Dios de la Biblia no es un Dios sordo. El Dios de la Biblia no es un Dios inerte. El Dios de la Biblia es un Dios vivo. ¿Cuántos sirven al Dios vivo? No le haga la guerra a un creyente que sirve a un Dios vivo. No calumnia a una persona que sirve a un Dios vivo. Hay gente que se ha enseñoreado de su prójimo y han logrado pisotearlo, porque esa gente no tiene a Dios. Pero llega el momento que se meten con alguien que sí tiene a Dios. Y hay de aquel que se mete con alguien que sí tiene a Dios. Hay de aquel que le declara guerra a alguien que tiene a Dios como su escudo. Esa persona va a ver que Dios existe. Esa persona va a ver que Dios nunca ha abandonado a uno de sus hijos, que Dios siempre ha defendido a sus hijos. Él lo dice en su palabra:
Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. 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 Zacarías, lleno del Espíritu Santo, Dios está hablando por su boca. Y Dios dice a través de la boca de Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, es decir, de la descendencia de David. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha levantado un poderoso Salvador. Ese poderoso Salvador es Jesús. Aleluya. ¿Un Salvador de qué? Salvador del yugo del pecado y el yugo de los demonios, de la maldición y finalmente de la muerte segunda. Pero si usted todavía es esclavo del pecado, usted todavía es esclavo de los demonios, usted todavía no ha sido salvado. Porque la persona que ha sido salvada por Cristo ha sido libertada. Falsos teólogos enseñan que a veces uno es salvado y con los años es santificado. Pero no puede haber un salvado que no haya sido santificado. Porque el que ha sido salvado, primeramente ha sido salvado de la maldición del pecado. Porque lo primero que ocurre cuando un pecador se arrepiente es que la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre limpiadora, le limpia de todo pecado. Como dice la Escritura: y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y eso habla de la redención. Eso habla de la expiación. Y la persona que ha sido limpia del pecado, ha sido libre del yugo del pecado, ya no puede servir al pecado. Porque Cristo le hizo libre. Porque la Biblia lo dice: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo va a decir que usted es libre? Que usted es salvo si usted no es libre del pecado. Todavía el pecado lo gobierna, el pecado lo domina. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu está en ellos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el ocuparse en la carne es muerte, pero ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. No sea mentiroso en decir que usted ha sido salvado por Cristo y es esclavo de la mundanalidad y del pecado. Cuando la Biblia habla de la salvación por Cristo, muchos judíos en su mente estaba la salvación física del yugo del imperio romano. Pero la esclavitud más horrenda, el yugo más horrendo, es el yugo del pecado. Es el imperio de la muerte. Los judíos pensaban que Jesús en su primera venida los iba a librar del imperio romano y los iba a librar de esa colonización injusta, que se llevaban sus riquezas y los pisoteaban.
Pero cuando Cristo vino a enfrentar un enemigo más poderosísimo que el emperador de Roma, que el emperador del Imperio Romano, que César Augusto. Vino a enfrentar al emperador del imperio de la muerte, a Satanás. Y no vino a enfrentar a las legiones romanas, sino vino a enfrentar a legiones más poderosas, a las legiones de demonios, de principados, de potestades, de gobernadores, de ejércitos activos, de seres de las tinieblas. Vino a romper las cadenas, no las cadenas del colonialismo de aquel tiempo, sino las cadenas del pecado. Vino a decirle a la muerte: muerte, yo seré tu muerte, y yo sepulcro, yo seré tu destrucción. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Y él vino a pagar la deuda de la raza humana, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él pagó la deuda y él obtuvo eterna redención. Pero la Biblia dice que Cristo vino a ser autor de eterna redención para todos los que le obedecen. Y acá la palabra profética que está hablando Zacarías dice: y nos levantó un poderoso Salvador. Y ese poderoso Salvador te liberta totalmente del alcohol, te liberta totalmente de la droga, te liberta totalmente del pecado sexual, te liberta, te hace plenamente libre. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, Dios ha hablado a través de sus santos profetas, porque los verdaderos profetas viven todos los días de su vida en santidad. Desde que se vuelven hijos de Dios, los profetas son santos, los hijos de Dios son santos, la iglesia de Cristo es santa. Aleluya. Y una iglesia santa es una iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo, pero que también obedece diariamente la palabra de Dios. Los falsos teólogos saben lo que enseñan. Como su congregación está llena de mundanos y de hipócritas y de mentirosos, borrachos, adúlteros, fornicarios, los engaña diciendo: ustedes son la iglesia. La Biblia dice que la iglesia siempre peca. La Biblia dice que la iglesia es santa, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y Pablo decía: os celo con celo de Dios para presentaros a Cristo como una virgen pura, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es que una iglesia verdadera es una iglesia que tiene un Salvador verdadero y poderoso. Y el Salvador poderoso te liberta de verdad, te sana de verdad, te cambia de verdad. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Los profetas del pasado declararon de parte de Dios que el pueblo de Dios iba a ser salvado del yugo de los enemigos. Y es verdad que llega la hora cuando también los enemigos físicos, los enemigos de las naciones, de las instituciones, de las organizaciones y de personas perversas, el Señor los enfrente. Pero sobre todo Dios nos libra.
de los enemigos espirituales, de los enemigos de las tinieblas y de la gente que te ha declarado guerra y gente que se ha propuesto destruirte y han dicho: lo vamos a destruir, lo vamos a desaparecer, la vamos a desterrar. Pero Dios ve eso y se ríe, porque la voluntad de Dios prevalece. Porque la Biblia dice: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Porque parte de las promesas de Dios es que Él nos va a proteger y nos va a defender de los que se han hecho nuestros enemigos. La Biblia dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y se levantarán los hijos contra sus padres y los padres contra los hijos. El hermano entregará al hermano, la nuera al suegro, el suegro a la nuera, aún dentro de la misma familia. Y dice que aún tus enemigos serán los de tu misma familia. Seremos perseguidos. Se van a levantar enemigos. Si usted es un hijo de Dios o es una servidora de Dios, los enemigos no le van a faltar. Van a haber enemigos. ¿Y por qué le odian? ¿Por qué le aborrecen? Porque la cara que tiene no les agrada. No es eso. Porque la voz que usted habla no les agrada. No es eso. Es porque hay alguien dentro de ti. Y hay alguien dentro de ellos. ¿Sabe quién está dentro de ti? El Señor Jesucristo. ¿Y sabe quién está dentro de ellos? Los demonios. Y los demonios que tienen ellos. Y cuando digo ellos, incluyo a religiosos que hasta pueden estar sentados a tu lado en este momento, pero no tienen al Espíritu de Cristo, sino que tienen el espíritu del maligno. Por eso que te miran mal, por eso que te aborrecen, por eso que quieren destruirte. Pero ¿sabe por qué es? Por la palabra que usted habla, por el espíritu que está sobre ti. Porque Satanás aborrece a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Pero gózate, alégrate, porque es una señal más de que Dios está contigo. Que el hipócrita te odie, gózate. Que el hipócrita te aborrezca, gózate. Que el mentiroso hable mal de ti, gózate. Porque eso quiere decir que Dios está contigo. Pero la Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra principal, la piedra angular. Porque son ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. El mundo os aborrecerá y los harán llorar. Pero la palabra de Cristo dice: bienaventurados los que lloran, porque seréis consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los pacificadores, porque de vosotros es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque veréis a Dios. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, que vuestro galardón es grande en los cielos. Y hay de vosotros cuando el mundo los elogie, cuando el mundo los felicite, porque así hacían en el pasado con los falsos profetas. Pero bienaventurados son cuando los calumnien,
cuando les hagan la guerra. Pero no tengan miedo, iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Porque os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Porque todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y si hay que atar a los principados, átalos en el nombre de Jesús. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Que se desate la gloria de Dios en este día. Vosotros sois luz, ellos son tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Nunca, óigalo bien, nunca las tinieblas vencerán a la luz. Por eso vive en luz. Como Satanás quisiera que usted se embarre, como quisiera Satanás que usted se mundanalice, para luego burlarse de usted y enseñorearse como se burló de Sansón cuando perdió la cobertura de Dios. Pero si Dios está contigo, Él está contigo como poderoso gigante. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldré de allí. Y pondré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Y pondré sobre él mi nombre nuevo, dice Jesús de Nazaret. El que venciere comerá del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de mi Dios. El que venciere le dará comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. El que venciere, hermano, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, dice Cristo, y él será mi hijo. El que venciere, porque estamos en una guerra, estamos en una batalla, estamos en una lucha, pero con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Mire lo que dice acá. Cómo gritan los liberales, los pseudocristianos. Mire lo que dice acá, 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos a Dios. Pero ¿cómo le serviríamos? En santidad y en justicia delante de él, de Dios. Un día sí y un día no. 6 días a la semana. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y dónde está esa errada enseñanza que dice que los hijos de Dios siempre pecan? Los hijos de Dios siempre están haciendo pecados. Si siempre hacemos pecados, no somos hijos de Dios. La Biblia dice que la simiente de Dios no nos permite pecar. Es cuando uno se separa de Dios, cuando el pecado se enseñorea de nosotros. La iglesia de Cristo es santa. La iglesia de Cristo es obediente.
Y dice: te serviríamos en santidad y en justicia todos nuestros días. Sigue profetizando Zacarías. Y tu niño, le dice a Juan Bautista, a Juancito, que estaba ahí de 8 días de nacido. 8 días de nacido. Y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, porque Él viene ya, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esa es la misión de Juan. La misión de Juan es hablar del arrepentimiento y hablar de la salvación. ¿Cómo dicen que son grandes hombres de Dios, grandes predicadores, y no quieren hablar del tema del pecado? Casi no hablan del pecado. Casi todos sus mensajes son motivadores, para alentar, pero no hablan de la peor plaga, del peor problema de la raza humana, que es el pecado, que los tiene esclavos, destruidos, sufrientes y condenados. Yo no creo que usted sea mejor predicador que Juan Bautista. Yo no creo que usted sea más sabio que Jesucristo, porque Jesucristo, el tema central de su mensaje era: arrepentidos, convertidos, el reino de los cielos ha llegado. Y el mensaje de Juan Bautista era igual: arrepentidos, convertidos, el reino de los cielos ha llegado. ¿Sabe cuál es la mayor preocupación de Dios? Que las almas se salven. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Eso es lo más importante. Predicar todos los temas de la Biblia son importantes, pero más importante que hablar de los dones del Espíritu Santo es hablar de la salvación. Más importante que hablar de sanidad y de prosperidad es hablar de la salvación. Porque de nada vale tener dones y tener tantas prosperidad y tantas capacidades si el día que uno muere no va a la vida eterna. Lo más importante es la salvación del alma. Los discípulos regresaron con gozo diciendo: Señor, la gente se sana, los demonios salen. Y el Señor le dice: no se gocen tanto de eso, regocíjense más de que sus nombres están escritos ya en el libro de la vida. Pero mire cómo Dios le traza la estructura del mensaje, de la misión que iba a hacer Juan. Hablar de la salvación, hablar del perdón de los pecados, para que dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Cómo salvarse? ¿De qué salvarse? ¿Quién puede salvar? Ese es el mensaje primordial que más debemos enfatizar. Para perdón de los pecados. ¿Cómo obtener el perdón de los pecados? ¿Cómo poder limpiarse de las culpas? Por la entrañable, la profunda misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía, Juancito crecía y se fortalecía en espíritu. Es decir, que espiritualmente iba creciendo y estuvo en lugares desolados hasta el día de su manifestación pública a los israelitas. El Señor lo prepara. Fue una preparación de toda la vida y lo lleva a un desierto
Un desierto donde iba a estar solo, en comunión con Dios, creciendo en Dios, creciendo en santidad. Y luego llegó la hora que Dios le dice a Juan: Juan, para eso te formé en el vientre de tu madre, para eso te bauticé con el Espíritu Santo estando aún en las entrañas de tu madre. Para eso te he llevado a este desierto todo este tiempo. Te he preparado, te he capacitado, te he llamado, te he seleccionado. Llegó la hora de que alces tu voz, que levantes tu voz y que le digas al pueblo: arrepentidos, convertidos, que el reino de los cielos ha llegado. Póngase de pie. Si quiere la oración, venga aquí adelante. Venga rapidito. Unos minutitos nada más. Venga, vamos a orar. Venga acá. Aquí está el Señor. Usted que está ahí en su casa, en su hogar, usted también necesita la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres un Dios poderoso, glorioso y eterno. Tú eres un Dios sabio y santo. Tu palabra es inquebrantable, tus propósitos ineludibles, Dios mío. Te pedimos que perdones de pecados, que sanes a los enfermos, que restaures hogares, que bendiga familias, que redarguya de pecados. Señor, aquellos que están sufriendo de diferentes males y angustias, diferentes penurias, conflictos diversos, oh Dios del cielo, liberta a aquellos que necesitan vencer totalmente la esclavitud al vicio. Señor, tú tienes el poder. Tú eres un Dios sabio. Tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios poderoso. Aquellos que humildemente vienen y te dicen: ayúdame, Señor, cámbiame, Señor. Usted necesita el toque de Dios. Usted necesita arreglar cuentas con Dios. El Señor te abre los brazos. El Señor te abre los brazos y te dice: ven, hijo, ven, hija. El Señor conoce tu futuro, pero hablando mentiras, humillando a tus semejantes, siendo una persona ambiciosa de grandezas, así Dios no te puede bendecir. Así Dios no te puede respaldar. Así no se puede. Dios no aprueba ningún método ilícito, ningún método oscuro ni falso para bendecir y para hacer su obra. La obra de Dios es salvar, sanar, libertar, cambiar, transformar, bautizar, bendecir, perdonar pecados. ¿Sabe cuál es el origen de tu sufrimiento? Los pecados que te han manchado el alma. Los pecados son los que han traído sufrimiento en tu casa. Por eso que hay pleitos, hay soledad, hay incomprensión, hay abuso. Usted está buscando la paz en su hogar. La paz no la va a lograr con mucho dinero, ni cambiando los muebles de la casa, ni pintando la casa. La paz y el gozo vendrá cuando la maldición desaparezca. Pero para eso tiene que arrepentirse, tiene que cambiar de corazón, tiene que humillarse de verdad. Los hombres se equivocan, los hombres fallan, los hombres juzgan de acuerdo a sus capacidades, pero Dios juzga con justo juicio. Levante su mano y ¿dónde está?
Muchas gracias por ver este video y espero que sea sido una bendición y reflexión para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro próximo video.